este año, en este 2017, la realidad del trabajo también golpea a los medios de comunicación, a los trabajadores de prensa a nivel nacional, y siempre intentamos nosotros hablar de esta situación porque nos interesa saber cuáles son las condiciones que tienen los trabajadores de prensa y las trabajadoras también. Hablamos del conjunto de los trabajadores de prensa, varios sea de los medios, hablamos del gráfico, hablamos del audiovisual, hablamos también de la radio, y lo hemos hecho el Día del Periodista, lo hemos hecho cuando era la marcha del Día del Periodista, aquel 8 de junio, y nos parece también hablar un poco ahora de que ha pasado casi un mes de aquel día, porque han seguido las situaciones complicadas en cuanto a situaciones laborales. Estamos con Fernando Dondero, él es el secretario general de CIPREVA y delegado de Página 12 para hablar de este tema. Fernando, ¿cómo estás? Ignacio Gallardo y Verónica Jenner te saludan aquí en X5 Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien, intentando sobrevivir, si se diría, porque pienso y pensaba recién antes de consultarte, el nivel general, si pasa en los grandes medios, como es en Página 12, como es en Radio del Plata y como es en Perfil, pienso también que en los medios chicos y en los medios comunitarios también debe estar sucediendo lo mismo. ¿Cómo es la situación actual de los trabajadores de prensa? Bueno, sigue siendo tan dura como la explicábamos para nuestro día, no el Día del Trabajador de Prensa, el Día del Periodista a principios de junio. Acaba de cerrar el Herald, un diario que tenía 140 años de historia en el país y que además atravesó momentos muy importantes de nuestra historia, como fue durante la dictadura militar, que fue el primer medio que empezó a decir lo que pasaba. Cerró esta semana. Para aquel momento que estaba cerrando la revista 23, claro. Llegaron el tema salarial, también CN23, que es una empresa que venía de lo que era el grupo Spol, que había terminado en el grupo Indalo, y la pasaron a partir del 1 de agosto a enlatados y despidieron, con retiro voluntario forzados, claro, a la totalidad prácticamente del personal, 100 compañeros. Esa es la situación del último mes y medio, digamos, ¿no? Y el aguinaldo, para los que todavía tenemos por la suerte de tener trabajo y demás, en muchos casos, como en el caso de Perfil, está cobrando el aguinaldo en 3 cuotas, cobró solamente una cuota. En el caso de Página ya lo cobramos, pero tuvimos un atraso tanto en el sueldo como en el aguinaldo, como en el medio aguinaldo, y todavía estamos reclamando y venimos haciendo distintas medidas desde hace ya semanas, el retroactivo del 12% desde el mes de mayo, que todavía no nos lo han pagado. Claro. La situación es muy dura, en primer lugar por la pérdida de los puestos de trabajo, ¿no? No veo que sea una situación distinta al conjunto a los padecimientos del conjunto del movimiento obrero, lo que padecemos en prensa. Tanto en lo privado como en lo público se han perdido centenares de puestos de trabajo en todo el país, y en el caso específico nuestro, en Capital Federal, hemos perdido en el año y medio que llevamos con este gobierno más de 1.400 puestos de trabajo. 1.400, claro, uno quizá no dimensiona, pero son más o menos 100 reacciones. Claro. Es una situación muy, muy dura, y lógicamente de ahí viene todo para abajo en todo. Se profundiza la flexibilización laboral, porque la persona que necesita trabajo termina trabajando como puede, haciendo colaboraciones, fuera de plantilla. Se profundiza la flexibilización en cuanto que a un trabajador le hacen tomar varias tareas. En este momento hay una nueva propuesta de retiro voluntario en el diario Clarín, con lo cual también demuestra que no solamente los medios que quizás padezcan la política, claro, de pauta salarial de este gobierno son los que producen situaciones de despido o atraso en el pago de los salarios, ¿no? Claro. La reconversión patronal también abarca a medios hegemónicos, como en el caso que estoy mencionando, Clarín. Fernando, ¿qué tal? Verónica te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Verónica? Fernando, desde el Ministerio de Trabajo, ¿cuál fue la respuesta ante la problemática de ustedes, los trabajadores de prensa?
Mira, nosotros hacemos una presentación al Ministerio, nos citan a las perdidas al mes y pico, juntan a las partes, escuchan a las patronales, escuchan a la parte sindical, lo transfieren eso a un acta y nada más. Eso es todo. A mí me pasó un caso insólito con la revista 23. Cuando cierran la revista 23, les dice el gerente de personal verbalmente a los trabajadores de 23 que a fin de mes dejan de salir en la web. Entonces, hacemos una reunión en el sindicato con los compañeros y los abogados, y entre las medidas que decidimos tomar, hicimos una presentación ante el Ministerio de Trabajo, una cosa clásica en la actividad sindical, buscar que el Ministerio de Trabajo haga algo a favor de los trabajadores. Claro. El día que nos citaron al Ministerio de Trabajo ya no existía la empresa, los compañeros ya habían arreglado la situación vía una especie de retiro voluntario forzoso, habían arreglado una indemnización de cierre de su etapa laboral revista 23, y la empresa ya no existía más. O sea, eso es el Ministerio de Trabajo. Esa lentitud de cualquier medida de citación genera este tipo de situaciones absurdas, digamos. Yo fui al Ministerio de Trabajo porque había hecho la presentación sabiendo que la empresa no iba a venir porque no existía más, y para explicarle a la funcionaria que había tardado tanto en citarnos que ya no existían los compañeros que estaban siendo agredidos por la política patronal. Tal cual. Estamos dialogando con Fernando Dondero, él es el secretario general de CIPREVA y además delegado de Página 12. Recién me quedaba con lo que mencionabas al inicio, que no escapa, ¿no?, la realidad de que se está viviendo en el movimiento obrero con las pérdidas de trabajo, y me parece que sucede algo con los grupos económicos que están tomando dentro de los medios de comunicación un poder muy grande, y eso también tiene que ver mucho con la pauta, ¿no?, oficial que el gobierno le asigna a cada medio de comunicación, ¿verdad? Sí, por ejemplo, salió un informe los últimos días del primer semestre, y el 20% de la pauta oficial fue para el grupo Clarín, o sea, Clarín y sus medios, digamos, ¿no? O sea, y la segunda empresa es Viacom, que es que son los que compraron el Telefe. Claro. O sea, y por ejemplo, en el caso nuestro específico, que formamos parte, Página 12, del Grupo Octubre, está 19, o sea, está último en el listado, digamos, ¿no? No 19%, sino 19 en la lista. No, 19, en el puesto 19. ¿Y cuál pero para hablar de dinero, porque ¿cuánto representa un 20%? ¿Qué es por año ese? No, de toda la pauta del primer semestre, de toda la pauta oficial del primer semestre, el 20% de la misma, ahora no me acuerdo la cantidad de millones que fue para el Grupo Clarín. Claro. El 20% para el Grupo Clarín. Bien. Y por ejemplo, en el caso comparando diarios, por ejemplo, Página recibió la mitad que el diario La Prensa. Claro. O sea que tampoco se puede considerar ese criterio que a veces alega el gobierno, que da pauta a los que tienen venta, difusión, etcétera. No, tampoco es así. Pero bueno, esa es la realidad de la pauta, que yo creo que es una cosa que no hay una ley que la rija, y en general los gobiernos, y todos los gobiernos, tampoco vamos a decir. No, tal cual. Tal cual, o sea, Página padeció durante el menemismo, por ejemplo, una situación de que no tenía, le habían retirado absolutamente la pauta. Claro. Hizo denuncias y después algo volvió, ¿no? Y a lo largo de la historia, de los 30 años que tiene Página, en varios momentos la pauta oficial fue muy mínima, digamos, como es actualmente. O sea, porque es una política, obviamente, de cada gobierno. Pero la realidad es que produce una asfixia sobre medios más chicos y con menos capacidad económica. Claro. Fernando, y como para redondear, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es la situación? ¿Van a tomar alguna una medida de fuerza? Vi que estuvieron haciendo asambleas, que se plantan entre el Ministerio de Trabajo, como bien vos lo dijiste, pero ¿qué pasa de ahora en adelante? ¿Hay que esperar? ¿Cómo es? No, mira, nosotros venimos dando las luchas que podemos dar.
En las empresas que tienen situaciones de conflicto es más fácil, porque naturalmente los compañeros son más propensos a dar las peleas ante la situación así de gravedad concreta. En el día de mañana vamos a hacer una jornada en todo Capital del gremio de prensa, en todas las redacciones, donde en cada redacción va a hacer lo que pueda hacer, independientemente que tenga o no tenga una situación de gravedad propia, sino para demostrarle a las patronales que los trabajadores de prensa estamos organizados, tenemos un sindicato y bueno, y dentro de las dificultades generales que padecemos, damos las luchas que podemos dar. Bien. Naturalmente, el contexto general es muy difícil porque además se da en el caso específico de todo el área diarios, o sea, todo el área papel, tanto en diarios como en revistas, una situación inclusive ni siquiera nacional, es internacional, de retracción, de cambio de hábitos del consumo, de cambios culturales incluso de la población, digamos, ¿no? De cómo acceder a la información. Y todo eso genera en las patronales que busquen el eslabón más débil, que somos los trabajadores. O sea, terminamos perdiendo nosotros, esa reconversión la terminamos pagando las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Tal cual. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. Yo para una reflexión también que me parece que ha aparecido en los últimos días, esta situación también de que dentro de las represiones los trabajadores mobileros y cronistas sufren lo que es el avance de la policía. Recuerdo imágenes de Diego Pietrafesa, que también pertenece a Cipreva, que es cronista y delegado allí en Telefe. Son situaciones que también son difíciles para el trabajador de prensa y que también me parece que hay que tomar alguna medida. ¿Qué es lo que opinás? Sí, cuando apareció el año pasado el primer protocolo de la ministra que decía que a los trabajadores de prensa había que ponerlos en un corralito de trabajo para que no tuvieran problemas con la represión, nosotros le contestábamos que primero como trabajadores nos movilizamos, solemos ir al ministerio, solemos ir a veces a Casa de Gobierno o a todos los lugares que consideramos necesario movilizarnos, o muchas veces frente a las empresas, con lo cual padecemos directamente como trabajadoras y trabajadores la represión policial. Por otro lado, como trabajadores de prensa específicos necesitamos cubrir la información, claro, porque está demostrado en la historia de nuestro país, con Costequi Santillán, con Mariano Ferreira y con tantos casos, que sin la presencia de la prensa registrando la realidad, queda oculta. Entonces, también por ese lado, como trabajadores de prensa, ese intento de meternos en un corralito, de sacarnos del medio y filmar ellos, o sea, que filme la policía y que la policía sea la que después transmite lo que pasó, claro, es absolutamente inaceptable. Claro. Y bueno, hemos tenido un montón de casos de compañeros, tanto de televisión como de radio o de prensa escrita, que han padecido este tipo de situaciones. Hace poco, en la última movilización, gas pimienta tiraron, después una movilización en PepsiCo. Bueno, lo que todos sabemos. Así que, bueno, vamos a seguir reclamando poder ejercer nuestra profesión de manera correcta, tanto cuando reclamamos porque haya condiciones dignas de trabajo frente a las patronales, y también pidiéndole a los gobiernos que tengan una actitud coherente en cuanto a cubrir las necesidades que tenemos como trabajadores de prensa. Fernando, te agradecemos mucho el tiempo aquí y esperemos que se intenten solucionar todas estas problemáticas que nos atraviesan y los atraviesan a todos los trabajadores de prensa del país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, ahora Fernando Dondero, el secretario general de Cipreva, así se dice, que es el